Bueno, aquí vimos la clase pasada nosotros, elasticidad. Eso vimos la clase pasada. Vimos la clase pasada de homogénea y Euler. Bueno, la clase anterior desarrollamos elasticidad, recordando que en el concepto de elasticidad lo que analizamos en la materia es la elasticidad cruzada y que en realidad esa elasticidad cruzada la analizamos de la demanda, solamente de la demanda. Pero ¿qué nos interesa? Que si tenemos una función de sub A que depende de dos variables, un precio P sub A y un precio P sub B, en realidad medimos cómo responde la función demanda con respecto al precio P sub B, o sea, cómo responde la demanda de A con respecto al precio de P sub B. Ese es el ejemplo que habíamos visto, es, por ejemplo, si analizamos cómo se comporta la demanda de la gaseosa de la Pepsi en función al precio de su propio bien, sería el precio de la Pepsi, más el precio de su competencia, que sería el precio de la Coca. Entonces, ¿cómo responde la demanda? Y lo que nos interesaba era determinar el signo de la elasticidad cruzada. ¿Qué quiere decir? Que si es positivo, los bienes eran competitivos o sustitutos y que el comportamiento de la variación de precio y la variación de la demanda se daban en el mismo sentido. Y si el signo es negativo, los bienes eran complementarios o de demanda conjunta y la variación de precio y cantidad demandada se daban en sentido contrario. ¿Está claro? Después, la otra cuestión que vimos era la homogeneidad de funciones, que definíamos una función homogénea cuando ante variaciones proporcionales de sus variables, la función también varía o cambiaba proporcionalmente. Recordando que los valores de n son valores positivos y el r, que es el grado de homogeneidad de la función, es un valor real cualquiera. Y la aplicación dentro de las funciones homogéneas vimos el teorema de Euler. Recordando que el teorema de Euler nos dice que las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de sus variables por su variable más la derivada parcial por su variable es igual al grado de homogeneidad por la función. Y que recordando que el teorema de Euler, esta variación es variación por cada unidad. En este sentido, la derivada parcial me mide la variación de z cuando x cambia y la y permanece constante. Entonces, si cambiamos, ¿cuánto cambia la función cuando la variable x cambia y la y permanece constante? Y la multiplicamos por la variable x, acá estamos determinando la variación total de la función z con respecto a la variable x. Lo mismo en este término, la variación total de la función z con respecto a la variable y. Si sumamos esas variaciones parciales de la función cuando cambian esas variables, nos da la variación total de la función. Eso es lo que significa el teorema de Euler. Y hoy vamos a ver, terminando ya los temas de la unidad, los extremos en funciones de dos variables. ¿Sí? No, recuerden eso. Recuerden que el teorema de Euler solo se aplica cuando la función es homogénea. Y que yo les comentaba en la clase pasada que a veces les dan un ejercicio donde les dan una función y les piden que se verifique el teorema de Euler y a lo mejor la función no es homogénea. Entonces tienen que tener cuidado. Y que cómo nos dábamos cuenta si una función es homogénea cuando observábamos la estructura que tiene la función y veíamos los exponentes de cada una de las variables cómo se comportaban en la función. O sea que eso ya nos daba una idea de determinar si esa función es homogénea o no. ¿Algún problema en el práctico con estos temas? ¿No? Bien, ahora vamos a ver extremos relativos
en función de dos variables. Bueno, ¿cuándo determinamos que la función tiene un extremo relativo? Recordando que esos extremos para valores de su dominio en el cual está definida la función pueden representar valores máximos o mínimos de la función. Entonces, si determinamos para una función z que depende de la variable x, y, para algún valor de su dominio en particular, un valor para x, a e y igual a b, se verifica que para ese valor en particular y para cualquier otro valor cercano a los valores a, b de las variables x, se verifica que ese valor es mayor o a lo sumo igual que cualquier otro valor de la función en un entorno de ese punto. ¿Qué quiere decir? Que va a existir un valor en el punto x igual a e igual a b para el cual la función tiene un valor máximo. Si se verifica esto, quiere decir que la función tiene un máximo. Esos máximos, recuerden que son máximos relativos, porque se analizan en el entorno de ese punto, en este caso, para cualquier valor del dominio x e y alrededor del punto AB. Si se verificara que existe para ese valor f de AB y cualquier valor del dominio x, y en donde se verifica que es menor o a lo sumo igual que los valores de su dominio en el entorno del punto AB, quiere decir que la función tiene un mínimo. Y esos son máximos y mínimos relativos. Por ejemplo, ustedes ahí tienen un gráfico en el apunte donde les presenta una función y, por ejemplo, tienen un valor, si lo vemos en perspectiva, vamos a hacer así. Supongamos que esta es la función, una linda función que tienen ustedes, y ahí tienen un valor máximo de la función y acá tienen un valor mínimo de la función. Tienen ahí un gráfico mejor dibujado que el que le he dibujado yo a ustedes ahí. Entonces esos son valores o extremos relativos de la función. Ahora, para detectar, o sea, para verificar la existencia de estos valores extremos, máximos o mínimos, en las funciones, vamos a recordar lo que hacíamos en análisis 1. ¿Qué hacíamos en análisis 1? Nosotros buscábamos los extremos, si la función depende de una variable, si veríamos gráficamente cómo se comporta esa función, supongamos que esta función es, ahí teníamos o detectábamos un valor máximo para un valor x sub 0, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacíamos para determinar analíticamente, porque ya no trabajamos con los gráficos, si la función tiene un extremo? Que ese extremo puede ser máximo o mínimo. ¿Qué procedimiento usábamos? ¿Qué hacíamos? A ver. Primero buscábamos la derivada primera de la función, ¿sí? Decíamos, la derivada primera de la función la igualábamos a 0. Si encontrábamos algún valor del dominio donde la derivada primera de la función es 0, quiere decir que si lo hubiésemos visto en el gráfico, la pendiente de esa recta tangente es 0, ¿sí? Bueno, o podía suceder que esa derivada no existe, o sea que no estuviese definida la derivada de la función. Bueno, en ese caso, si existía algún valor del dominio de la función para el cual se verificaban estas condiciones, estábamos en presencia ¿de qué? De los puntos críticos. Estábamos en presencia de puntos críticos, en este caso de primer orden, porque lo analizábamos con la derivada primera. O sea que la primera condición que se debe verificar es la existencia
de los puntos críticos de primer orden, ¿sí? Y después, ¿qué hacíamos? Si detectábamos que existían esos puntos, ¿qué otra cosa hacíamos? Trabajábamos con la segunda derivada, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? Con la segunda derivada, ¿qué hacíamos? Muy bien, o sea que verificábamos que para estos valores o puntos críticos, si existían en la función, la derivada segunda la evaluábamos en esos valores o en el valor y veíamos qué signo tenía la derivada segunda. Si la derivada segunda es positiva, nos daba la existencia de un mínimo. Y si la derivada segunda tenía signo negativo, nos daba la existencia de un máximo. Esto que nosotros hacíamos era el criterio de la derivada segunda. De la segunda derivada. Y si no, ¿qué otra cosa hacíamos? O sea que acá lo que hacíamos con este criterio era determinar el signo. Trabajamos con qué signo tiene la derivada segunda. Y detectábamos si para esos puntos donde detectábamos el punto crítico, la derivada segunda tenía signo positivo o negativo. Y si no, ¿qué otra cosa hacíamos? Si no usábamos la derivada segunda, hacíamos el cuadrito. ¿Se acuerdan? El cuadrito que hacía, o sea, esto sería, una vez que detectábamos el punto crítico, trabajábamos con este criterio o trabajábamos con el signo de la derivada primera. El signo de la derivada primera. Y ahí ustedes hacían el famoso cuadrito donde determinaban los intervalos, una vez que habían detectado el punto crítico, construían los intervalos y analizaban qué signo tenía la derivada primera en esos intervalos y de ahí concluían que si la función era creciente o decreciente, determinaban si existía un máximo o un mínimo, ¿sí? O sea que trabajábamos primero detectar los puntos críticos de primer orden, condición necesaria, sí o sí. Y después, la condición suficiente era trabajar con el signo de la derivada segunda y verificar si existían extremos o el signo de la derivada primera. O sea que teníamos dos caminos para detectar extremos relativos en una función de una variable. ¿Se acuerdan eso? Bueno, en análisis 2 vamos a trabajar con una función de dos variables, pero vamos a trabajar con el signo de la derivada segunda. O sea que vamos a usar el criterio de la derivada segunda para detectar los extremos. Y las condiciones, si tenemos una función de dos variables, ¿qué condiciones se deberán cumplir? ¿Cuál será la condición necesaria que se debe dar en principio? La derivada de la función con respecto a la variable x se anula, que la derivada de la función con respecto a la variable y se anula, o que la derivada de la función con respecto a la variable x y con respecto a la variable y no existan. Esto nos da la existencia de puntos críticos de primer orden. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que existan puntos críticos de primer orden. ¿Por qué? Recuerden que en todo punto crítico, o mejor dicho, un extremo relativo, se da con la existencia de un punto crítico, sí o sí, pero que no todo punto crítico les representa un extremo. Bueno, entonces, si decíamos la búsqueda del punto crítico para detectar el extremo, quiere decir que, si lo viéramos gráficamente, supongamos que esta fuera la función, mirándola ustedes con buenos ojos,
y decimos, bueno, para estos valores de x y de y, vamos a detectar la existencia, en ese caso, de un máximo. Si observáramos en su gráfico, quiere decir que las pendientes de las rectas tangentes que trazáramos con la intersección del plano X y del plano Y, nos darían que sus pendientes tienen el valor 0. Que nosotros en el gráfico, les repito, no lo vamos a desarrollar en los prácticos, sino simplemente lo van a ver ustedes con el software o los gráficos que tienen en el apunte. Entonces, ¿cómo detectamos el punto crítico? Igualando las derivadas parciales de primer orden a 0. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver un ejemplo que tienen ahí. El ejemplo nos pide localizar los puntos críticos y nos da la función la función es 2x al cuadrado más y al cuadrado más 8x menos 6y más 20. Entonces, tenemos que localizar el punto crítico. Localizar el punto crítico en la función significa que tenemos que buscar las derivadas parciales de la función y verificar si se anulan y si existe algún valor para el cual se anulan. Nosotros vamos a trabajar en análisis 2 siempre con valores donde, encontremos que se anulan las derivadas parciales. Recuerden que no existen, porque es muy complicado si encontramos un valor para el cual la derivada primera no existe, y ahí tendremos que analizar con el signo de la derivada primera alrededor de ese punto para ver cómo se comporta la función. Pero ese análisis no lo hacemos en análisis 2. Entonces, si derivamos, vamos a derivar una suma. ¿Cómo me va a quedar la derivada? A ver. 4x, 0, más 8, menos 0, más 0. Y para la derivada con respecto a y, 2y, porque este término es 0, más 0, menos 6. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Estas las igualamos a 0. Y despejamos el valor de x que hacen 0. Por lo tanto, acá me va a quedar que para x igual a menos 2. Y en este otro caso tengo 2y igual a 6 positivo, por lo tanto se hace 0 para y igual a 3. Entonces quiere decir que en x igual a menos 2 y en y igual a 3 existe un punto crítico. Existe un punto crítico. ¿Está claro? Bueno, ahora, ¿qué puede suceder que recién les decía? Para detectar si existe un extremo máximo o mínimo, tenemos que primero ver si existe un punto crítico donde estamos analizando o para qué valor particular lo estamos analizando del dominio. Pero puede suceder que, ya vamos a ver en los prácticos, que la derivada primera se anulen y que no nos den la existencia de un punto crítico. O sea que esta es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Está claro? Bien. Bueno, vamos a tomar ese mismo ejemplo, adelantándome a lo que viene. Y dijimos, si existe el punto crítico, lo que hacemos ahora es usar el criterio de la derivada segunda para ver la condición suficiente. ¿Qué nos dice el criterio de la derivada segunda? ¿Esto lo puedo borrar? Vamos a esperar un ratito. Está en el libro resuelto, sí. Voy a borrar esto nomás. El criterio de la derivada segunda
dice, vamos a trabajar con las derivadas segundas y vamos a realizar el producto de las derivadas segundas de la función, en este caso estoy usando z, ¿no? Por las derivadas segundas parciales de la función menos las derivadas cruzadas al cuadrado, esto nos da un número, nos da un valor numérico que lo llamamos h. En realidad esa h representa un valor numérico que se llama hessiano. El hessiano, o también si lo ven en los libros, el hessiano con G, indistinto. Pero en realidad eso es un número que se obtiene del producto de las derivadas parciales de segundo orden menos la cruzada al cuadrado. Ese valor nos tiene que dar positivo. Ese valor nos tiene que dar positivo. Si ese valor nos da positivo, lo que hago es evaluar qué signo tienen las derivadas parciales de segundo orden. Si el hessiano es positivo y las derivadas parciales de segundo orden son positivas, entonces existe un mínimo. Si las derivadas parciales de segundo orden son negativas, entonces existe un máximo. ¿Está claro? O sea que lo que hago es, primero, detectar el punto crítico, igualando a cero las derivadas parciales de primer orden. Y después, si eso existe, o sea, si obtengo un valor del cual se anulen esas derivadas parciales de primer orden, me voy a buscar lo que se llama este valor numérico, que es el hessiano. Que este valor me tiene que dar positivo. Si me da positivo, verifico cuál es el signo de las derivadas parciales de segundo orden y concluyo si son positivas o negativas, si existe el extremo máximo o mínimo. ¿Está claro? Entonces, en el ejemplo que nosotros teníamos, que yo lo borré, nosotros habíamos llegado a determinar, en el ejemplo que recién teníamos, en este ejemplo recién dijimos que existían puntos críticos, habíamos trabajado con las derivadas parciales, y habíamos determinado que existe un punto crítico para un x igual a menos 2 y un y igual a 3. Eso es lo que habíamos hecho recién. Entonces, para verificar si realmente en ese punto existe un extremo máximo o mínimo, vamos a construir el hessiano. Para eso necesitamos las derivadas de segundo orden. Fíjense, acá si derivo por segunda vez la función, la derivada parcial con respecto a x, me queda 4. Si derivo parcialmente la función con respecto a y, me da 2. Y la cruzada, con que calcule una, no hace falta que calcule las dos, sino una de las cruzadas, si esta que la derivé parcialmente con respecto a x, ahora cambio la variable y la derivo con respecto a y. Por lo tanto,
la derivada me va a dar 0. Entonces construimos el hessiano. Bueno, el producto de las de las derivadas parciales de segundo orden menos la cruzada al cuadrado. ¿Qué valor me da? El producto de la segunda, acá tengo 4 para la x y 2 para la y, menos la cruzada al cuadrado, esto me da positivo. Quiere decir que es positivo. Se da, tiene que cumplirse que el hessiano sea positivo. Si el hessiano es positivo, entonces voy a ver qué signo tienen las derivadas de segundo orden. La derivada con respecto a x las dos veces es positiva porque es 4 y la derivada con respecto a y también me da positiva. Entonces decimos que en el punto menos 2, 3 y un valor de la función en menos 2, 3 existe un mínimo. Y así trabajamos con la existencia de extremos relativos. Sí. Acá, esta es la derivada segunda, me voy a fijar en la derivada primera y la vuelvo a derivar con respecto a la variable x. ¿Está? Y esta sería la derivada con respecto a la y dos veces y me fijo en la derivada primera de la variable y. ¿Está claro? Y así detectamos los extremos con el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Esto ustedes en el práctico lo alcanzaron a ver, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Nosotros ahora vamos a, recién dijimos que buscamos los puntos críticos y evaluamos el hessiano. Y el hessiano tiene que ser positivo. ¿Qué pasa si el valor del hessiano, o sea, de ese número que se forma con el producto de las derivadas segundas, ese valor numérico ¿qué pasa si ese valor numérico les da menor que 0? Existe un punto de silla. ¿Eso qué quería decir que existe un punto silla? Que ahí tienen un gráfico muy lindo, no como el que se los voy a hacer yo. Claro. El punto silla quiere decir que depende de la dirección donde miremos a la función, vemos un máximo o un mínimo. Supongamos que esto con buenos ojos, como les digo a ustedes siempre, supongamos para ese valor de la función. Si lo miro desde esta perspectiva, ¿qué veo acá? Si lo miro así de arriba, ¿qué veo? Un mínimo. Acá veo un mínimo. Y si lo veo de esa perspectiva, si lo veo abajo, por supuesto, supongamos que esto sea así, veo un máximo. Entonces, en realidad, en ese punto no existe ni máximo ni mínimo. Y es justamente lo que dicen punto silla, que sería la función que tiene la forma de una silla de montar. Que si ustedes se ponen abajo del caballo, como ven en la silla de montar, van a ver el máximo. Y si se suben al caballo, en la silla de montar, van a ver el valle, o sea que ven el mínimo. Entonces, esa forma que adopta la función se llama silla de montar, porque justamente tiene la forma de una silla de montar. O también sería la función moño, cuando tiene la forma del moño, que depende entonces de la dirección donde miremos, encontramos el mínimo o el máximo. Entonces ahí no tiene ni máximo ni mínimo. Es en el caso de que el hessiano les da negativo, ¿sí? Y si el hessiano les queda un valor que lo anula,
el criterio no concluye. O sea que tendré que buscar otro método para averiguar si existe el extremo. Pero nosotros en los prácticos hacemos eso nada más. Si les da positivo, van al signo de la derivada segunda. Y si les da, si les da negativo, dicen que hay un punto de silla y no siguen más el análisis. ¿Está claro? Sí. El hessiano. Si les da positivo, se van a fijar qué signo tiene la derivada segunda. Porque depende del signo de la derivada segunda, como el ejemplo que vimos recién, hay un máximo o un mínimo, si son positivo o negativo. Ahora lo vamos a ver. Eso es entonces en general la búsqueda de extremos para funciones de dos variables. ¿Qué hacemos para encontrar los extremos en funciones de dos variables? Bueno, ¿qué puede suceder cuando buscamos extremos para funciones de dos variables? Miren, puede suceder lo siguiente. Cuando buscamos extremos en funciones de dos variables, o sea que tenemos la función z, que depende de la variable x, y, buscamos el extremo, la existencia de máximo o mínimo con la ecuación de la función, que sería que la función no tiene condición. Sería el ejemplo que vimos recién. Teníamos la función de dos variables y buscábamos con las condiciones necesarias y suficientes el extremo si era máximo o mínimo. El ejemplo que vimos recién, ¿sí? O sea que teníamos la función sola, trabajamos con la función sola. ¿Qué puede suceder? Que tengamos, además de la función z, otra función donde condiciona a la función z. Entonces se dice que la función tiene condición. Esa sería la búsqueda de extremos relativos con condición. Con condición o condicionados. Tenemos una función que depende de dos variables y a su vez tenemos una función que condiciona a la función z. ¿Qué quiere decir? Que las variables independientes están relacionadas entre sí. Esta función, y igual a g de x, se llama función de condición o ligadura. Quiere decir que estamos buscando extremos en la función de dos variables, pero tenemos una condición. Supongamos que tenemos una función de costo que depende de cantidades que se produzcan, de la cantidad X y la cantidad Y, pero resulta ser que para el nivel de producción, esa producción propiamente dicha está condicionada a qué cantidad de productos podemos producir de X y de Y. Entonces, supongamos que de X y de Y tenemos una capacidad máxima, ya sea horas hombres o horas máquinas de, 1000 productos. ¿Qué quiere decir? Que más de 1000 productos no podemos producir porque no tenemos la capacidad suficiente. Esa es una restricción, esa es una condición para la búsqueda del valor
mínimo del costo. Porque nosotros cuando buscamos el valor del costo que sea mínimo, es cuál es la combinación óptima de producir cantidades de X y cantidades de Y que hacen que el costo sea menor. Pero tenemos una restricción o una capacidad de producción para la cantidad de productos X e Y que podemos producir. Entonces ahí estaríamos en la búsqueda de un mínimo para una función de costo con una restricción, con una condición. O sea que esta función es condición, ligadura, restricción, cualquiera de los nombres son válidos. ¿Está claro? Bueno, cuando se nos presenta esta situación, lo que hacemos es usar un método, un procedimiento que es el método de los multiplicadores de Lagrange. Usamos eso. O sea que siempre que se enfrenten a la búsqueda de extremos condicionados y la función tenga una condición, usan Lagrange. Tienen esas dos posibilidades, pero ustedes en análisis 2 van a usar Lagrange. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me dice el compañero? ¿Qué es lo que tiene razón? Y es lo que les voy a aclarar ahora. Bueno, nosotros tenemos buscar el extremo y tenemos una restricción en la función de dos variables. ¿Qué caminos tenemos para la búsqueda de esos extremos? Tenemos dos caminos. El primero sería despejar de la ecuación de condición una de las variables y sustituirla en la función. Entonces, si acá, bueno, ya la tendríamos despejado, y en función de x, si esa variable y la reemplazo o la sustituyo en la función, en vez de escribir y, escribiría g de x. Entonces quiere decir que la transformo a la función de dos variables en la función de una sola variable y depende todo de x. Y le aplico las condiciones, o sea, aplico o busco, mejor dicho, la condición necesaria y la condición, sí, cualquiera de las dos, y la condición suficiente. La condición necesaria era la búsqueda del punto crítico y la suficiente, como lo veíamos en análisis 1, trabajar con el signo de la derivada segunda o el signo de la derivada primera. Esto no lo hacemos porque ya lo habíamos hecho en análisis 1. Esto. Porque si despejamos una de las variables y la reemplazamos en la función me queda todo en función de una sola variable. Y le aplico las condiciones que veíamos en análisis 1. Pero ahora, el otro camino, lo que hacemos es usar el método de multiplicadores de Lagrange. Y eso es lo que hacemos nosotros en análisis 2. ¿Está claro? Entonces, lo que vamos a hacer es usar el método de multiplicador de Lagrange. ¿Cuál es la duda ahí? ¿Está claro lo que...? ¿Sí? ¿La duda? No. Nosotros, si tenemos una función para la búsqueda de extremos, máximo o mínimo, y tiene una ligadura, o sea, está sujeta a una condición, a una restricción, tenemos dos caminos. Uno es despejar una de las variables y reemplazarla en la función y aplicarle todo el procedimiento que veíamos en análisis 1, que era la búsqueda del punto crítico y después, o con el signo de la derivada primera, quiere decir que hacíamos el cuadrito y analizábamos el signo, o directamente con el criterio de la segunda derivada, o sea, con el signo de la derivada segunda. Eso es lo que hace, eso no lo hacemos en análisis 2. Lo que hacemos es utilizar directamente el multiplicador de Lagrange. ¿Qué me dijiste vos? Usar el multiplicador de Lagrange. ¿Por qué? Ustedes piensen, ¿por qué no elegiríamos este primer camino para análisis 2? Porque ya lo vimos eso.
no es el tema de esta materia, sino el tema de la materia en la búsqueda de los extremos condicionados es usar el multiplicador de Lagrange. O sea que no tienen otra, sí. No, tampoco. Tampoco, muy bien la aclaración. Él dice, si tuviéramos una función de más de dos variables independientes, esto tampoco nos estaría funcionando. Tendríamos que reducirla a dos variables y le usaríamos el multiplicador. Por ejemplo, que el multiplicador de Lagrange se usa para varias variables, no solamente cuando la función tiene dos variables. Los que estudien economía van a ver o detectar por este método para funciones de varias variables. Nosotros nos quedamos con el análisis de funciones de dos variables. Bueno. Entonces, tenemos la función y tenemos la ecuación de condición. ¿Qué nos dice o qué es lo que tenemos que hacer para utilizar el multiplicador de Lagrange? Lo primero que tenemos que hacer es la ecuación de condición la tenemos que igualar a cero. La ecuación de condición la tenemos que igualar a cero, ¿sí? Después, lo que hacemos es construir una función objetivo, o también la función lagrangiana que se llama, que es construir una nueva función. O sea, vamos a construir ahora una nueva función. Esa función la llamamos L y va a depender de la variable X, de la variable Y y una nueva variable que introducimos que se llama lambda y que ese lambda es el multiplicador de Lagrange, que es un valor numérico. Lambda. Sí. Ese valor lo llamamos lambda, lo pueden llamar alfa u otro valor cualquiera, pero lo tienen ahí con lambda, respetamos la simbología. ¿Cómo viene dada esa nueva función que construimos? Con la suma de la función z, que en este caso a la función z le sumamos la ecuación de condición igualada a 0, pero multiplicada por el valor lambda. Y esta es la nueva función que construimos. Es la que nosotros hacemos. El multiplicador de Lagrange nos dice que tenemos que formar una nueva función. Y esa función que formamos es la suma de la función z más la cuestión de restricción. Y esa es la función objetivo. ¿Sí? Esto. Después vamos a ver que es un número. O sea, lo ponemos como lambda y después tenemos que buscar el número. Porque ¿qué hacemos? Construimos una función que va a depender de tres variables. Esta función que armamos depende de X, de Y y de ese valor lambda, que es una variable que nosotros introducimos. Y así es el método. ¿Está claro? Entonces, lo primero que hacemos es formar una nueva función. Y trabajamos con esta nueva función en la búsqueda de los puntos críticos de primer orden, donde el punto crítico de primer orden nos dice que la derivada parciales de primer orden de esa función tienen que ser 0. Entonces, buscamos la derivada parcial de la función L con respecto a la variable X. Quiere decir que esta función la vamos a derivar con respecto a X y le vamos a sumar la derivada de lambda
por la derivada de la función g con respecto a x. Después, derivamos parcialmente con respecto a y. Por lo tanto, vamos a derivar z con respecto a y más lambda por la derivada parcial de la ecuación de condición con respecto a la variable y. Y después, vamos. Estos hace que están ahí afuera hace rato, que están merodeando. Entonces, derivamos parcialmente la función con respecto a lambda. Y vamos a, en este caso, fíjense, si derivamos parcialmente la función con respecto a lambda, esta función para lambda va a ser constante porque tiene las variables x e y, o sea que la derivada va a ser 0, más la derivada de g de x y con respecto a lambda. Lambda es la variable, por lo tanto nos va a quedar la función de condición que resulta constante para esa variable. Entonces, buscamos las derivadas parciales de primer orden. A cada una de esas derivadas tenemos que igualarlas a 0. Quiere decir que ahí vamos a encontrar si existen valores que anulen las derivadas parciales y pasan a constituir lo que se llaman puntos críticos de primer orden. ¿Está claro? Quiere decir que vamos a armar un sistema de 3 ecuaciones, con 3 incógnitas, con x, y lambda. Y vamos a buscar los valores de x y lambda que hacen 0 esas ecuaciones. ¿Está claro? Esa es la primera condición que vamos a buscar. En ese caso sería una condición necesaria, la existencia de los puntos críticos. Una vez que encontramos los puntos críticos de primer orden, nos vamos a construir el hessiano. Vamos a formar el hessiano. O sea que vamos a usar el criterio de la derivada segunda. Vamos a usar el criterio de la derivada segunda. O sea, con la nueva función. Le aplicamos todas las condiciones que ya habíamos visto con la nueva función. Entonces, ese valor numérico nos tiene que dar positivo. ¿Sí? Si ese valor nos da positivo, quiere decir que el signo de las derivadas parciales de primer orden, si son positivas, existe un mínimo. Si las derivadas parciales de primer orden son negativas, existe un máximo. ¿Qué es lo que habíamos visto anteriormente? ¿Está claro? Bien. Ahora, si el hessiano nos da, si el hessiano nos da un valor menor o igual a 0, si el hessiano nos da un valor menor o igual a 0, el multiplicador de Lagrange me permite seguir analizando y determinar si realmente existe un punto silla o si en ese valor del punto crítico que habíamos determinado existe un extremo máximo o mínimo. O sea que el multiplicador de Lagrange me da la opción de que si el hessiano es menor o igual a 0, puedo seguir indagando. Claro, en el otro sin condición nos quedamos con que había un punto de silla si era menor que 0, claro. ¿Está claro? Pero puede o no. Exactamente, puede o no. ¿Me siguen? Bueno, ahora no se asusten con lo que les voy a escribir, pero ¿qué hacemos?
si el hessiano nos da menor o igual a 0. Vamos a buscar el diferencial total de segundo orden de la función L, y ese diferencial total tiene que ser distinto de 0. Ese diferencial total tiene que ser distinto de 0. ¿Cómo buscamos el diferencial total de segundo orden de la función? Es una fórmula larga, pero después van a ver que es fácil. Ese diferencial total es la suma de los diferenciales parciales. Pero como es de segundo orden, quiere decir que trabajamos con las derivadas segundas. Por lo tanto, va a ser la derivada segunda de la función L con respecto a la variable X. Bueno, acá tienen, para no escribirle tanto, fíjense que tienen L de X y yo no se lo voy a escribir, sino directamente les voy a poner L por el diferencial segundo de la variable X al cuadrado más 2 veces la derivada segunda de L con respecto a X y con respecto a Y, que serían 2 veces la derivada cruzada, porque las derivadas cruzadas son 2, por eso el valor 2, por el diferencial de X por el diferencial de Y, más la derivada parcial de segundo orden de L con respecto a Y, 2 veces, acá me olvidé esto, 2 veces, por el diferencial de Y al cuadrado. Tengo que ir a analizar ese valor y eso me da un número o me da alguna expresión en donde puedo determinar qué signo tiene esa expresión. O sea que lo que voy a evaluar es el signo del diferencial parcial de segundo orden de la función. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, sí. Sí. Esto después se los voy a explicar. Esto por eso les dije, no se asusten con la fórmula que les voy a escribir, pero después les voy a explicar todo esto cómo sale. ¿Está claro? Bueno, si este valor, esta suma, que sería el diferencial total de segundo orden de la función, si ese valor tiene signo positivo, si toda esta suma me da signo positivo, quiere decir que existe un mínimo. Y si ese valor me da signo negativo, quiere decir que estamos en presencia de un máximo. Y si ese valor me da 0, ¿qué pasaría? No podría haberlo analizado, porque la condición es que esto sea distinto de 0. Hay una trampita ahí. ¿Está claro? Eso es lo que hacemos si el hessiano nos da menor o igual que 0. No, lo primero tenemos que hacer, si el hessiano nos daba menor o igual a 0, tengo que ir a buscar esto y me tiene que dar distinto de 0. Si esto me da distinto de 0, evalúo el signo. Si me da 0, no puedo seguir. Vamos a ver un ejemplo. No. Sí. Claro, recuerden que el multiplicador de Lagrange lo que distinto tiene es que construye una función nueva y trabaja con esa nueva función. Pero las condiciones son las mismas. Las condiciones para la búsqueda del extremo. Lo único distinto es que sigue analizando si el hessiano les daba menor o igual a 0. Entonces, hace este análisis posterior. ¿Está claro? Hay en esa parte que dice diferencial de X por el diferencial de Y. ¿Son de primera orden o se usan de derivada primera o no? No, de segundo orden. Lo que pasa que es, mirá, 2 veces esto por esto por esto. Quiere decir que acá también tenés 2 veces el diferencial. La derivada cruzada. Sí. Bueno, vamos a ver un ejemplo.
Vamos a ver un ejemplo directamente donde el hessiano nos da menor o igual a 0, que es lo que tienen desarrollado acá. Pero espérate, ¿cuál es el ejemplo? Este me da... Este es. Condición. Este. Hay un ejemplo que dice, que es el último ejemplo que tienen en el teórico. Vamos a ver ese. Dada la función u de xy, que es igual a x por y más 2x, ¿lo ubicaron ese ejemplo que tienen al final? Donde u es una función de utilidad. Y yo tengo es la última página. Ese ejemplo, que tenemos una función de utilidad que está representada por esa suma, donde x e y son dos productos cualesquiera. La misma está sujeta a la ecuación, o sea que esta está sujeta a la ecuación 4x más 2y igual a 60. Claro, esa es la ecuación de restricción o de ligadura. O sea que tenemos una función de utilidad que depende de dos productos, el producto x y el producto y, que viene dada por la suma x por y más 2x, pero esa utilidad está sujeta a una condición, a una restricción, donde está dada por 4x más 2 igual a 60. Esa es la ecuación de condición, ecuación de ligadura, ecuación de restricción, como ustedes le quieran llamar. Entonces, en este caso, por supuesto, conociendo que los productos toman valores positivos, vamos a buscar si esa utilidad tiene un valor máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Acá tenemos una ecuación y una condición. Utilizamos el multiplicador de Lagrange. Previo a ello, ¿qué dijimos? Que teníamos que, antes de construir la nueva función, teníamos que igualar la ecuación de condición a 0. Entonces, lo que hacemos es igualar esta ecuación de condición a 0. Le igualamos la ecuación de condición a 0. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bien. Ahora vamos a construir la nueva función. Esa función, que para nosotros la vamos a llamar L, va a venir dada por la suma de la función utilidad, que en este caso es x por y más 2x, esa es la ecuación, la función de utilidad, más lambda, que es un valor que le introducimos, multiplicado por la ecuación de condición igualada a 0. Entonces, en este caso sería multiplicada por 4x más 2y menos 60. ¿Puedo cerrar esa puerta, por favor? Sí, por el ruido. Porque está pasado al revés. Porque, fíjense, ustedes tenían 4x más 2y igual a 60, ¿sí? Yo lo que hice fue pasar el 60 a este miembro y me quedó igualada a 0. Pero ahí lo tienen, como decir, 60 es menos 4x menos 2y, es lo mismo. No, no influye, no influye. ¿Está claro? Bien. Entonces, ahí tenemos ya la nueva función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Una vez que construimos esta función, ¿qué hacemos ahora para buscar los extremos? La condición necesaria. ¿Cuál sería? ¿Pero quién? Las derivadas parciales. O sea que tengo que buscar la derivada parcial de la función
L con respecto a X, que en este caso, fíjense, voy a derivar con respecto a X. Tengo el producto de X por Y. ¿Cuál es la derivada? Y. Porque Y es constante, la derivada de X es 1. Más la derivada de 2X es 2. Más lambda es una constante. 4X es variable, perdón, 4 es constante, X es variable, 2Y, 60 son todos constantes. Entonces tengo el producto de una constante por la derivada de lo que tengo dentro del paréntesis con respecto a X me da 4. ¿Está claro? Ahora busco la derivada de L con respecto a Y. Entonces, acá tengo el producto de la constante por la variable, derivo, me queda la constante, más este término, si derivo con respecto a Y, su derivada es 0, más lambda, y si derivo el paréntesis me queda por 2. Y ahora busco la derivada de L con respecto a lambda. Por lo tanto, estos términos son constantes, estoy derivando con respecto a esta variable. Entonces acá me queda 0, 0. Todo este paréntesis resulta constante. Entonces sería el producto de la constante por la variable. Repito la constante y me queda siempre cuando hagan esa derivada, les va a quedar la ecuación de condición. Siempre les queda la ecuación de condición, el resultado de la derivada parcial con respecto a lambda. ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas Y, X y lambda. Por lo tanto, tenemos que resolver este sistema. Para ello, lo que hacemos es la búsqueda de los puntos críticos. Quiere decir que tenemos que igualar a 0 cada una de esas ecuaciones para buscar cuáles son los valores de X, de Y y de lambda que satisfacen esa ecuación. Bueno. Entonces, igualamos a 0 y más 2 más alfa igual a 0, X más alfa por 2 igual a 0 y 4X más 2Y menos 60 igual a 0. Para resolver el sistema de 3 ecuaciones, lo mismo que cuando resolvíamos un sistema de ecuaciones, ustedes se acuerdan que resolvíamos por el método de sustitución, de igualación, de suma, de resta, determinante, etcétera, etcétera. Acá es lo mismo. Lo que hacemos en los prácticos, porque es lo que más fácil resulta para la resolución, es de las dos primeras ecuaciones despejar el valor de lambda. Entonces, despejamos de la primera ecuación el valor de lambda, o sea que tendríamos lambda por 4 igual. Estos dos términos que están sumando los paso restando, menos y menos 2. El 4 que está multiplicando lo paso dividiendo, por lo tanto me quedaría menos y sobre 4 menos 2 sobre 4. O sea que lambda me queda menos un cuarto por y menos un medio, digo. Ese es el valor de lambda, despejado de la primera ecuación. ¿Está claro? Bien. Despejo lambda de la segunda ecuación. Despejo lambda de la segunda ecuación, o sea que si tengo... Sí. Porque despejamos al revés, pero nos va a dar lo mismo. Lambda por 2 igual el X que está positivo lo paso negativo. Por lo tanto, el lambda es igual, acá el 2 pasa dividiendo, me quedaría menos un medio por X. Fíjense, tengo lambda igual a menos un medio por X y lambda igual a toda esta expresión. Entonces, de dos ecuaciones al despejar lambda, digo, si los dos primeros miembros son iguales, quiere decir que los segundos miembros también lo son. Y los igualo. Ustedes fíjense que van resolviendo un sistema de 3 ecuaciones, lo reducen a 2 y después a 1. Si tuvieran 4 ecuaciones, reducen a 3, a 2 y a 1, y así van resolviendo el sistema. Bueno, ¿cómo me quedaría entonces? Me queda que menos un cuarto por y menos un medio es igual a menos un medio de X.
Bueno, ahí, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar una de las variables y expresarla en función de la otra. Podría despejar y de esa ecuación. Ay, lo borré. Ah, y acá está. Y tengo que trabajar con la ecuación de condición, que es la otra ecuación que me queda. Puedo despejar y de esa ecuación, puedo despejar y de esta ecuación y hacer lo mismo. Jugar con la igualdad de los miembros. Puedo despejar una de las variables de esta ecuación y sustituirla ahí. O sea que ahora hago lo que quiera. Vamos a despejar una de las variables acá y la vamos a sustituir en la igualdad. Por lo tanto, de esta ecuación vamos a despejar la variable y. De esta ecuación despejo la variable y. Fíjense, tendría 2i igual. Acá me quedaría, el 60 lo voy a pasar positivo al otro miembro, me quedaría 60 y el 4x que está sumando lo paso restando menos 4x. Cuando despejo el ahí pasando el 2 que está multiplicando, dividiendo, me quedaría 60 dividido 2 menos 4x dividido 2. ¿Sí? O sea que en definitiva me quedaría que y es igual a 30 menos 2x. ¿Sí? ¿Está claro? Lo que hicimos fue despejar de la ecuación de condición la variable y. O sea que y es igual a 30 menos 2x. Este valor de y lo voy a sustituir en esa igualdad. O sea que todo me va a quedar en función de x. O sea que llego a reducir el sistema de 3 a una ecuación. Entonces vamos a tener menos 1/4 por i, pero en vez de escribir i, ¿qué voy a escribir? 30 menos 2x. ¿Está claro? Menos 1/2 igual a menos 1/2 de x. Bueno, y ahora entro a jugar con todos los valores y todo lo demás. ¿Sí? Acá igual a las dos primeras condiciones. Es lo mismo. Es lo mismo. Acá que me quedaría menos 1/4 por 30, menos por menos más 1/4 por 2x, menos 1/2 igual a menos 1/2 de x. Y bueno, y ahora entro a sumar y asociar y todo lo demás. Bueno, ¿qué me queda? Si asociamos las x simplificando me quedaría 1/2 de x acá y esta 1/2 de x que está negativo lo paso positivo. Y acá que me quedaría menos 30 dividido 4 y pasaría positivo, perdón, y este que está negativo pasa positivo. Si hacemos la cuenta, ¿cuánto les da ahí el valor de la x? 8. Todo esto haciendo la cuenta llegamos a que x vale 8. Si x toma el valor 8, recuerden que habíamos dicho que y era igual a 30 menos 2x, ¿era? ¿Sí? En la ecuación de condición era esa, 30 menos 2x. Entonces reemplazo a x por 8. O sea que les da 14. ¿Qué me quedaría por encontrar? El valor del lambda. El lambda, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan en alguno de esos que habíamos? Cualquiera de los dos. 1/2 de x. Entonces, el lambda va a ser igual a 1/2 por 8. El lambda es 4. Y ahí encontramos. Pero en realidad esta constante no la uso, sino simplemente para hacer y resolver el sistema. Lo que sí tengo que tener cuidado que esta constante tiene que ser distinta de 0. ¿Qué pasaría si encuentro el valor de lambda igual a 0? Claro, fíjense, la función de condición me quedaría la función z sola, sin la restricción, estaría anulando la restricción. De todos modos, esto a veces en los prácticos ya los ejercicios que les dan para resolver dan por sentado que el lambda es distinto de 0. ¿Está claro? Bien. Entonces, buscamos o encontramos el punto crítico
en donde para x8 e y14 las derivadas parciales de primer orden son 0. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, bueno. Bueno, que les dé 4 menos 4 no le va a influir. Lo que sí les queda distinto es 0. Ahora, entonces, lo que hacemos, ¿qué tendríamos que hacer una vez que buscamos los puntos críticos? ¿Qué es lo que nos queda por armar o construir? Claro, ver el hessiano trabajando con las derivadas de segundo orden. Las derivadas de segundo orden. Las derivadas de segundo orden me las van a dictar ustedes. Fíjense en las derivadas primeras. En las derivadas primeras. Buscamos la derivada de segundo orden. Con respecto a x dos veces, ¿cuánto me da? 0. Con respecto a y, 0. Y la cruzada, 1. La derivada de segundo orden que hice fue a derivar por segunda vez la derivada primera. Con respecto a x nos da 0, con respecto a y nos da 0, con la cruzada nos da 1. Entonces construimos el hessiano, que nos dice el producto de las segundas menos la cruzada al cuadrado. En este caso, si la segunda nos dan 0, fíjense, esto me da menor a 0. Me da menor a 0. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con el diferencial de segundo orden. Voy a buscar el diferencial de segundo orden de la función. Miren, fíjense en la fórmula del diferencial de segundo orden. El diferencial, vamos a hacer un paréntesis acá. Cuando nos veíamos en análisis 1 la función de una variable, el diferencial de la función de primer orden era el producto de la derivada de la función por el diferencial de la variable, ¿sí? Si vuelvo a calcularle el diferencial, lo que pasa es que en la 1 no lo hacíamos, pero si eso admite derivada, quiere decir que puedo seguir calculando los diferenciales. El diferencial de segundo orden, ¿qué será? ¿El producto de quién? De la derivada segunda por el diferencial de la variable, ¿sí? Pero este diferencial ya lo tengo. O sea que en realidad el diferencial de segundo orden me queda el producto de la derivada segunda por el diferencial de la variable 2 veces. Si calcularía el diferencial de tercer orden, sería el producto de la derivada tercera por el diferencial de la variable 3 veces, y así sucesivamente. Y esa es la fórmula que ustedes tienen para calcular el diferencial de esa nueva función que construyeron de segundo orden, el diferencial. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué tengo que ir a buscar el diferencial? Porque el hessiano me dio negativo. ¿Y qué me dice la condición? Que el diferencial de segundo orden de esa función que construimos tiene que ser distinto de 0. Entonces tengo que ver si eso es distinto de 0. ¿Está claro? Sí. Si el hessiano me da 0, también por multiplicador de Lagrange busco eso. Sí. El multiplicador de Lagrange me permite buscar o seguir en la búsqueda cuando el hessiano es menor o igual a 0. Me permite buscarlo con el diferencial de segundo orden. ¿Está claro? Bueno, vamos a buscar el diferencial de segundo orden. Ustedes fíjense en la fórmula que tienen escrita.
Fíjense en la fórmula que tienen escrita. ¿Quieren que le escriba la fórmula? Bueno, fíjense, ¿qué dice? Es una suma donde tenemos la derivada de segundo orden por el diferencial de la variable x dos veces. ¿Qué valor tiene la derivada segunda? 0. Por el diferencial de x dos veces. Más 2 veces la derivada cruzada. ¿Qué valor tiene la derivada cruzada? 1. Por el diferencial de x y el diferencial de y. ¿Sí? Más la derivada de segundo orden con respecto a y. ¿Qué valor tiene? 0. Por el diferencial de y al cuadrado. Quiere decir que este diferencial de segundo orden, ya no escribo las variables, me ha quedado reducido a esto. Me ha quedado reducido ese término, nada más. Porque los otros, si son 0 las derivadas, se anulan. ¿Está claro? ¿Me siguen ahí? Bueno, ¿cómo hago para determinar si eso que tenemos ahí, esa igualdad de 2 por el diferencial de x y diferencial de y, es distinto de 0? Muy bien, tengo que ir a buscar los diferenciales. ¿Dónde voy a ir a buscar los diferenciales? En la ecuación de condición. Me voy, sí, siempre, me voy a la ecuación de ligadura. Y ahí busco los diferenciales de alguna de las variables. ¿La condición cuál era? 4x más 2 igual a 60. Entonces voy a buscar alguno de estos diferenciales de modo tal de que me permita concluir si ese valor es distinto de 0. Voy a trabajar con la ecuación de condición. 4x más 2y menos 60 igual a 0. Esa era la ecuación de condición que teníamos, ¿sí? Para ello, para poder buscar alguno de los diferenciales, despejo de la ecuación de condición alguna de las variables. Despejo de la ecuación de condición alguna de las variables. En este caso, voy a despejar la variable y. Entonces expreso una variable en función de la otra. Y va a ser igual a 60 menos 4x, donde y era igual a 30 menos 2x. Y esa es la ecuación de condición expresada en función de la variable y. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Qué tendría que hacer ahora si lo que estoy buscando es el diferencial? Calcularle a esta nueva ecuación expresada en función de la variable y el diferencial de y. Y el diferencial de y, ¿qué va a ser? El producto de la función por el diferencial de la variable. Entonces, el diferencial de y va a ser la derivada de esta expresión con respecto a x, esto es una constante, y la derivada me da menos 2 por el diferencial de la variable. ¿Está claro? Entonces, logré encontrar uno de los diferenciales en función del otro. O sea que, ¿dónde voy a buscar el diferencial? A la ecuación de condición. A la ecuación de condición. ¿Está claro? ¿Me siguen? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar en esta expresión el diferencial de y. Voy a tener el diferencial total de L de segundo orden va a ser igual a 2 por el diferencial de x, y en vez de escribir diferencial de y, voy a escribir a qué es igual esa expresión, que es igual a menos 2 por el diferencial de x. ¿Está bien? Bien. ¿Qué me queda ahora? Fíjense, ese diferencial, 2 por menos 2 me quedaría menos 4 por el diferencial de x al cuadrado. Bueno, y ahí llegué. ¿Qué quiere decir? Que el diferencial de x, si está elevado al cuadrado, independientemente del valor que asuma ese diferencial, siempre va a ser positivo, ¿sí? Y multiplicado por un valor menos 4 me va a dar negativo.
pero ese valor es un valor que va a ser o va a resultar distinto de 0. Ese valor va a ser un valor que resulta distinto de 0. Por lo tanto, estoy concluyendo que el diferencial total de segundo orden de la función L es distinta de 0. Si ese valor es distinto de 0, ahora tengo que buscar qué signo tiene ese diferencial de segundo orden, qué signo tiene el diferencial de segundo orden, para concluir que en función de su signo existe un máximo o un mínimo. ¿Sí? Bueno, fíjense, ¿qué signo tiene ese diferencial? ¿Se dan cuenta que tiene signo negativo? Porque esto es positivo y con el menos 4 es negativo. Si el diferencial total de segundo orden era negativo, quiere decir que existe un máximo. ¿Dónde existe el máximo? Díctenme los valores de los puntos críticos, que eran 8, 14 y un valor de la función en 8 y 14. ¿Está claro? Es un poquito largo, pero bueno. Ese se daría el análisis cuando el hessiano es menor o igual a 0. ¿Sí? No, a la original, porque nosotros estamos buscándole el máximo a la z, en la z. Claro. En la fórmula sí. Cuando vos haces ¿qué? Generalmente sí, sí. Claro. Sí, porque esa constante, en vez de ser 4 o menos 4, podría ser 0. Entonces ahí se anula, ya no puedo seguir. No, porque no. Miren, interesante. Acá, ¿por qué llegamos a determinar que es menos 4 por el diferencial de x al cuadrado? Acá tengo un producto de 2 por el diferencial de x por menos 2 por el diferencial de x. Todo producto. Recuerden que el producto no es distributivo. Si ustedes tienen 2 factores o 3 factores, 2 por 3 por 2, no pueden hacer esto. Es producto. Es 2 por 3, el resultado lo multiplico por el que sigue y así sucesivamente. Lo que sí puedo hacer es conmutar. Decir, bueno, puedo multiplicar 2 por 2 y después multiplicarlo por 3. Puedo ir permutando los valores, pero no distribuirlos. Ah, sí, acá sí. ¿Por qué me queda el diferencial al cuadrado? Porque tengo el diferencial de x por el diferencial de x, producto de potencia en la misma base, sumamos los exponentes. No, eso bueno, lo trabajan ustedes como más fácil les resulte, pero no, cuando tienen productos no pueden distribuir. Bueno, la próxima clase nos vemos, sí.